Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo aquí en otro programa de Cultura Digital. Yo soy Axel Mendoza. Y yo soy Pepe Pepino. Oye, Axel, te invito a responder la encuesta de satisfacción que tengo preparada para ti. ¿Encuesta de satisfacción? ¿Para qué? Pues para saber qué tan satisfecho estás con mi servicio de comestible parlante profesional. Se las voy a aplicar a toda la producción ahorita. La diseñé yo solito. Pues ¿qué te parece si antes de aplicarla checamos el tema de hoy? Vamos a hablar de las herramientas de recopilación de datos y los formularios para la obtención de información, del proceso de su diseño y de la importancia de saber cómo funcionan. Achis, me interesa. Pues vamos a ver el reportaje. Un gran reto para las y los investigadores de cualquier rama es diseñar un buen instrumento para recoger información de un grupo de personas. Estos instrumentos funcionan basándose en un formulario, que consiste en una serie de preguntas que van a recoger de forma organizada la información proporcionada por la gente. ¿Y cuáles son esos instrumentos o qué hacen exactamente? Estos instrumentos tienen el objetivo de obtener los datos de la realidad de las personas y una vez hecho esto, facilita su procesamiento, el cual se hará mediante el recuento, la observación de las respuestas y la realización de datos que obtengamos. Algunos ejemplos de instrumentos pueden ser cuestionarios, entrevistas, encuestas, censos, entre otros. Los formularios se diseñan y se aplican con el objetivo de saber algo en concreto sobre el comportamiento, preferencias u opiniones de las personas a las que se censa, encuestas o entrevistas. Esto nos da bases para sacar conclusiones en investigaciones. Así, la o el investigador social puede llegar a conclusiones sólidas y bien sustentadas para su estudio. O bien, una empresa puede saber lo que sus clientes necesitan, hacer una base de datos o realizar una estrategia de mercadotecnia para vender algún producto. Oh, claro. ¿Y cómo es que se aplican los formularios a las personas? Bueno, pues puede ser abordado de forma presencial a las personas del grupo a estudiar o, como muchas empresas, organismos e instituciones lo hacen últimamente de forma digital, te puede llegar una encuesta por correo o por alguna red social. También hay formularios digitales que te permiten planificar eventos, enviar encuestas a clientes o alumnos, hacer cuestionarios para las y los trabajadores de una empresa y otras tareas para recopilar información de forma automatizada y masiva. Estos formularios se pueden responder de forma anónima o personalizada. ¿Y cómo qué tipos de formularios hay? Pues por ahí te puedes encontrar muchos tipos de formularios digitales, ya que varían según su objetivo. Pues listo. Yo ya inventé varias preguntas al azar y las voy a aplicar así, con permiso. Espera, mejor revisa esta información, porque un mal diseño de formulario puede traernos problemas, truncar nuestra investigación y salirnos caro, porque el instrumento se tendrá que volver a aplicar. Pero, ¿cómo le podemos hacer para hacer un buen formulario para nuestro cuestionario, censo o encuesta? Bueno, pues verás. Para hacer un buen formulario, antes que nada se debe definir el objetivo, lo que se quiere saber o demostrar con la aplicación de la herramienta de recolección de información. Pues sí, de esta forma se va a saber qué preguntar y se eliminarán preguntas o apartados innecesarios que a veces hacen que perdamos el rumbo de la investigación. Así es, además debemos delimitar la población de estudio, o sea, definir bien a quién va dirigido el formulario, pues son esas personas que nos darán información sobre sus preferencias o comportamientos particulares. Sí, por ejemplo, aquí mi objetivo es saber qué opinan de mí como comestible parlante profesional y mi público objetivo es la producción. También se deben diferenciar conceptos claves dentro del formulario. El equipo debe ponerse de acuerdo en lo que se debe entender por cada término y dejarlo bien claro en el formulario para la gente a la que se le aplicará. Pues sí, si cada una de las personas que responde el cuestionario o encuesta entienden por buen trabajo algo distinto cada una, pues habrá un sesgo de información terrible y mi investigación se va a torcer como fritura. En cuanto a la elaboración del cuestionario, las preguntas deben ser formuladas de manera súper clarita, sin lenguaje o términos que puedan confundir a los participantes o que puedan sugerir una respuesta. Si no lo hacemos de esta manera, lo único que demostraremos a ciencia cierta es que no sabemos hacer formularios. Oye, y a todo esto, ¿cuántos tipos de preguntas hay? En cuanto al planteamiento, existen las preguntas abiertas en las cuales la respuesta va a ser única y dependerá del encuestado o entrevistado. Por ejemplo esta, ¿cómo te hace sentir la pandemia? Por otro lado, las preguntas cerradas son en las que solo se pueden responder sí o no, o bien poner las respuestas en opción múltiple.
Se aconseja también dar solo unas pocas opciones y muy concisas en este tipo de preguntas. Claro, y el tipo de pregunta dependerá del tipo de investigación que estés haciendo y el objetivo que persigas. Así es, Pepe. Pero existen también el tipo de preguntas de acuerdo al tipo de información que queremos obtener. Estas son algunas. Preguntas filtro son las que solo se aplican en las personas que cumplen con ciertas características muy específicas dentro del grupo al que se está aplicando el instrumento. Preguntas de control son preguntas que se colocan estratégicamente en la encuesta o cuestionario para corroborar que la información dada en respuestas previas sea verdadera o haya sido bien pensada. Preguntas de comportamiento. Estas cuestionan a los participantes sobre qué, quién, cómo, cuándo y dónde. También existen preguntas de valoración, que son las que se aplican en las encuestas de satisfacción y donde se evalúa del 1 al 10, por ejemplo, el servicio de una empresa. Las preguntas de actitudes generalmente son abiertas y son con las que él o la participante responde cómo se siente ante cierta situación. Finalmente, con las preguntas de clasificación se sabe la edad, el género o el nivel socioeconómico de alguien. ¡Wow! Pues ya aprendí bastante sobre lo que debo y no debo hacer al realizar un formulario para mi instrumento de investigación. Qué interesante esto de la elaboración de formularios para obtener información. El mío ya va tomando forma. Ahora que ya nos dimos una idea de cómo se diseñan, ¿qué tal un poco de historia con Don Bato en el túnel del tiempo? ¡Hey! ¿Qué hay, batas y vatos? Ya se han mencionado tipos de formularios y herramientas para poder obtener datos de forma masiva. Así es, Don Bato. Oiga, pero me pregunto de dónde salió esta práctica de recolectar información de forma masiva para sacar conclusiones y conocimiento. Pues les voy a mostrar qué onda con esa onda. Primero, vamos a la Edad Antigua. ¡Wow! ¿Con las primeras civilizaciones humanas? ¡Hey! En este periodo histórico, las primeras herramientas empleadas para sacar estadísticas fueron los censos, con los cuales se sabía cuántas personas había en un poblado o la cantidad de comida que se podía recolectar en ciertas estaciones del año. Sin embargo, en estas épocas solo se quería esta información para asegurar la supervivencia básica. ¡Qué increíble! Además, en civilizaciones muy antiguas como la china, la romana, la egipcia o la babilonia, era muy común realizar registros y recuentos de la población, así como censos para gestionar las labores tributarias, comerciales y agrícolas. También se usaban estas herramientas para contar cuántos soldados tenían disponibles para las guerras. Aquí paramos, mijo. Ahora estamos en la antigua Grecia. De aquí sí sé algo. El conteo y recopilación de datos se hizo presente también con la aparición de la democracia en varias culturas. El caso más conocido es el de la antigua Grecia, en donde a través de la asamblea se discutían asuntos, se votaba y se llegaba a deliberaciones políticas y legales. ¡Ey! Hay que parar aquí, Don Bato. Es que en la época prehispánica ya se elaboraban censos de población para garantizar el buen funcionamiento de las ciudades. Muy cierto, vato. En lo que ahora es México, en el año 1116, el líder chichimeca Xotl ordenó que se censara la población. Su método fue muy interesante. Para contar a la gente, hizo que cada persona colocara una piedra en un montón. A esta recopilación de rocas se le llamó Nepohualco. Vámonos a la Edad Moderna. Aquí se siguió obteniendo información a través de censos. En 1662, el estadístico inglés John Grant se dio a la tarea de analizar los datos recogidos de censos de mortalidad, relacionando a la información con el contexto y características de las víctimas. Una labor muy importante porque él, junto con otros estadistas,
sentaron las bases para que la actividad de recopilación de información a través de los censos no fuera usada solo con fines contables y organizativos, sino para realizar estudios más profundos. Posteriormente, esto fue cada vez más usado en las investigaciones, principalmente en las ciencias sociales. Paramos en la edad contemporánea. ¿En dónde estamos? A finales del siglo XVIII, fue en esta época cuando el desarrollo en el uso de la estadística permitió un incremento significativo en la materia de estudios científicos y sociales, y surgió lo que es el método científico, un método de observación sistemática y medición rigurosa para generar conocimiento. Oh, sí, el famoso método. Para los siglos XIX y XX ya se aplicaban generalmente de forma rigurosa las herramientas de recopilación de información. Esto con toda la intención de recolectar información y sacar conclusiones. La encuesta y el censo eran algunas. El matemático belga Adolphe Quetelet fue uno de los primeros en hacerlo, pero para investigaciones de ciencias sociales. Actualmente todos los países en el mundo tienen organismos gubernamentales dedicados a elaborar estadísticas oficiales para conocer la demografía del país y tener certeza en cuanto a las tendencias en economía, salud, política, etc. Por ejemplo, en México tenemos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido por sus siglas INEGI, o el Instituto Nacional Electoral, o INE. Es correcto, vato, es correcto. Vámonos de regreso. Uy, ya estamos de vuelta en el presente. ¿No me trajiste un recuerdito del pasado, Axel? ¿Y esto qué? Ahorita te explico. Es momento de ir a la entrevista. Bueno, yo soy Daniela Barrón, tengo 30 años, ya cerca de 8 dedicándome a la investigación de mercado. He trabajado en distintas industrias y pues ¿por qué me gusta lo que hago? Porque me entero de justamente lo que quieren los clientes, de lo que quieren los consumidores y cómo nosotros como empresas podemos llevárselos a sus casas, a sus mesas, a través de tal cual escucharlos. Entonces siempre es muy agradable ver cómo algo que tú ayudaste a construir termina en una marca, en un comercial, en un producto. Bueno, Axel, mira, nosotros utilizamos los formularios en el trabajo para resolver inquietudes de las marcas y compañías. Al estructurarlos, la meta principal es poder tomar decisiones de negocio, buscando que los participantes de los estudios nos den su opinión sobre determinado producto, servicio, empaque, anuncio, etc., para poder mejorarlo con base en sus opiniones. Mira, Axel, en ese sentido creo que de los formularios que ofrecen sitios web y aplicaciones, creo que depende mucho de la plataforma. Hay algunas que son muy completas, que permiten manejar muy bien los datos, incluso desde ahí poder hacer el envío de las encuestas a cierta base de datos, después descargar las bases de respuestas, generar dashboards para saber cómo van las respuestas hasta el momento, verificar los avances. Hay algunos que son más sencillos e incluso son gratuitos, que funcionan para hacer pues, cosas más simples porque están más limitados. Aquí creo que depende mucho del alcance que uno quiera tener, ¿no? No es lo mismo trabajar con una base de datos de 100 contactos a trabajar con una base de 20,000. Y con respecto al tema de los gráficos, pues creo que es muy útil para cuando se requiere información de forma inmediata. Que tú puedas compartir estos gráficos a lo mejor con miembros del equipo, con tu cliente, para que ellos puedan ir viendo las respuestas. Sin embargo, estas páginas de gráficos nunca van a sustituir el análisis que se puede hacer posteriormente a la información. Buena información veraz y oportuna, la que nos comparte nuestro especialista. Más adelante le formularemos otras preguntas.
Ha llegado el momento de nuestra clase preferida. Eso mismo, Pepe. Vamos a la parte didáctica del programa con la misión docente. Bienvenidas y bienvenidos a este tutorial de Misión Docente. Yo soy el profesor Mauricio. Antes de usar plataformas digitales que te ayuden a generar procesos de investigación, siempre necesitas tener claro antes el diseño de esa investigación. Para realizarlo, toma en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Establece variables, que son las características que te importa estudiar, investigar al momento de realizar la investigación del grupo de personas o del fenómeno en cuestión. 2. Jerarquiza estas variables según el propósito de tu investigación. Y por último, determina qué tipo de preguntas quieres generar a partir de cada variable. Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, que le das opciones de respuesta a las personas, y este tipo de preguntas ayudan muchísimo a investigaciones de carácter cuantitativo, y las preguntas abiertas, en donde la persona libremente puede contestar. Estas preguntas favorecen muchísimo investigaciones de carácter cualitativo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo quiero conocer la percepción de mis alumnos y alumnas al final del semestre de mi materia. Por lo tanto, el objetivo de la investigación sería conocer la retroalimentación de las y los alumnos de mi grupo de estudio para enriquecer y mejorar el contenido de la materia y la forma de evaluación. Con base en este objetivo, quiero saber cuál es la percepción de mis alumnas y alumnos en torno al contenido de la materia, primera variable, y la forma de evaluación, segunda variable. A partir de cada variable voy a generar preguntas, ya sea de carácter cerrado o abierto. Voy a compartir el documento otra vez para que puedas seguir la explicación. En torno al contenido de la materia, ¿te pareció que el contenido de la clase cumplió con el propósito de la asignatura? Esta pregunta es cerrada y las opciones de respuesta son sí, no. ¿Crees que el conocimiento de esta materia lo puedas aplicar en tu vida cotidiana? La pregunta es cerrada. Las opciones son en la mayoría de los casos, en algunos casos y nunca. Vamos ahora con la siguiente variable. En esta variable decidí que las dos preguntas fueran abiertas. Explica de qué manera las formas de evaluación demostraron el aprendizaje adquirido y qué podrías decirle al profesor para mejorar sus criterios de evaluación. Si tú tienes certeza del diseño, del propósito y de la metodología, será mucho más certero el uso que tú le des a la plataforma digital que te ayude en un proceso de investigación. Gracias, Mau, por este paso a paso para el uso de uno de los formularios más utilizados. No solo es importante saber las herramientas que tenemos disponibles, es fundamental conocer cómo funcionan para sacarles el mejor provecho. Estoy de acuerdo, Axel, porque de nada nos sirve una base de datos con información o una gráfica si no tenemos claro el propósito o no sabemos interpretarla. Todavía tenemos más de misión docente. Antes concluyamos la entrevista. Conocer a fondo los criterios utilizados y el proceso de elaboración de un formulario cuando se va a aplicar, porque se ahorra tiempo, se evitan retrabajos, se evitan revisiones, las revisiones, así no hay de que tú lo haces de una forma, yo lo hago de otra forma, todo el equipo involucrado está en la misma línea porque se trabaja de la misma forma y al final el resultado
para el cliente es satisfactorio y el resultado del estudio se lee de la misma forma por todos los involucrados. Y Axel, en este sentido, algunos riesgos generales de aplicar un formulario mal diseñado, pues principalmente es no obtener la información necesaria y suficiente, no responder a la pregunta de negocio por la que se hizo el estudio para empezar. En los resultados de los estudios de mercado se toman decisiones para lanzar o no productos, sabores, empaques, alguna campaña de publicidad, etc. Y esto implica inversiones muy grandes que pueden estar destinadas a algo que no es correcto por un formulario que no cumple con un buen diseño. Algunas recomendaciones que daría en este sentido, Axel, bueno, pues sería justamente tener en cuenta el tamaño de la encuesta, pero principalmente tener en cuenta cuál es el objetivo clave, qué se necesita saber y para qué se va a ocupar la información. Entender que si se está haciendo un acercamiento cuantitativo, normalmente los formularios tienen que ser pues mucho más compactos, preferiblemente con preguntas cerradas, ya sean de estilo dicotómico, es decir, de sí o no, de escala o precodificadas, donde tenemos ciertas frases que nosotros ya tenemos enlistadas para evitar en la medida de lo posible que las personas tengan que escribir, lo cual llega a volverse tedioso. Muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. ¿Qué les parece si ahora terminamos de ver Misión Docente con Mau? ¡Vamos! Cuando tienes claro qué quieres investigar y qué preguntas quieres realizar, es mucho más fácil usar formularios digitales, como lo indica el punto número 4. Vamos a una plataforma que nos va a ayudar con el objetivo. Aquí está. Y hay modelos preestablecidos, por ejemplo, de datos de contacto. Yo quiero generar un formulario desde cero. Entonces, el título es Investigación de final de semestre. En la descripción del formulario les digo a mis alumnas y alumnos conocer tu retroalimentación en torno a la clase impartida por el profesor Mauricio. Vamos con la primera pregunta. Cabe mencionar que no es necesario hacer explícitas las variables. Las variables son herramientas, son recursos que me van a servir a mí para tener claro el objetivo de la investigación. A las personas que voy a investigar solamente les quiero compartir las preguntas. Primera pregunta. ¿Me pareció que el contenido de la clase cumplió con el propósito de la asignatura? Y aquí me dice si es una pregunta con varias opciones. Y escojo esta opción, varias opciones. Pongo sí. Y añado otra opción, no. Y aquí está mi primera pregunta, de carácter cerrado. ¿Qué pasaría si hago una pregunta abierta? Añado pregunta y escribo. Explica de qué manera las formas de evaluación demostraron el aprendizaje adquirido. Entonces, aquí me da posibilidad de respuesta, en donde una persona puede escribir de manera muy sintética, con respuesta corta,
o sin límite de caracteres. Respuesta larga. Yo genero mi formulario y paso al siguiente punto. 5. Interpreta los resultados. Por supuesto que yo voy a generar el formulario, voy a compartir esta información con mi grupo, con mis alumnas y con mis alumnos. Lo van a contestar y después la plataforma me va a generar gráficas si son preguntas de carácter cerrado, o va a presentar de manera ordenada toda la información que genere mi grupo. Pero es importante interpretar los resultados, no quedarme solamente con el documento que me da la plataforma. Es importante analizar la información que estoy recibiendo. Y por último, siempre recuerda que la información que te den las personas debe de ser tratada de forma cuidadosa y responsable. Ten mucho cuidado si pides datos personales, y si los pides, necesitas aclararle a las personas que esa información será de carácter confidencial. Espero que esta información te haya ayudado. Yo soy el profesor Mauricio. Nos vemos hasta la próxima. Vale la pena conocer la metodología que se usa para el manejo de datos, ordenados y jerarquizados. Esto nos ayudará a describirlos bien y poder responder de forma certera y real a la pregunta básica de interpretación de datos. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¡Ey! Y si está bueno usar la automatización y las herramientas digitales en la recolección de datos. Pero hay que saber cómo y por qué se están obteniendo esos resultados para dar un buen uso a la información. Ahí les encargo a todos. Así mero. Por mi parte, aplicaré todo lo presentado hoy en el programa para la encuesta sobre mi servicio de comestible parlante profesional. Cuentas con mi opinión, Pepe. Y con la mía, Pepino. Y con la mía. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de Cultura Digital. Participen con Jóvenes en TV, que es su espacio. Síganos en nuestras redes sociales, en las que podrán encontrarnos como Jóvenes en Casa. ¡Hasta la próxima!